Bueno, como dije, estamos iniciando o continuando nuestra serie, Vivir el Sueño. Se trata de entender la vida de José. Y si tal vez eres nuevo en la iglesia, tal vez eres nuevo en la Biblia, hay un joven en la Biblia, su nombre es José. Tenía uno de 12 hermanos y de 4 madres diferentes, así que no hay drama que ocurrió nunca en el hogar. Muy normal. Y también pasó a ser el más favorito porque era de la esposa que su padre amaba más. Así que era el hijo favorito. También era el hijo menor y su padre le hizo un abrigo muy especial. Así que sus hermanos lo odiaban. Era el mocoso consentido. Todos, si tienen hermanos, saben que siempre hay un hijo favorito. Y este era José. Era ese niño mimado y sus hermanos lo despreciaban. Ahora, además de eso, Dios le dio estos sueños y él no entendía muy bien estos sueños, pero como que se imaginó que se trataría de sus hermanos, estas imágenes de sus hermanos inclinándose ante él. Y si estás familiarizado con la cultura judía, hebrea de entonces, el hermano mayor era como el epítome, eran la cima del poste, el más joven era el más bajo, eran una especie de... Y no eran tan significativos. Y sin embargo José se hace el más importante en esta familia y sus hermanos lo desprecian. La Biblia dice que le hablaron mal toda su vida. Y entonces él tiene estos sueños, comparte estos sueños con sus hermanos. Y son como, ¿quién crees que quieres? ¿Has estado en un viaje que no fue genial? 3 de ustedes han estado en un viaje por carretera que no, son mentirosos y lo sé. A veces surgen desvíos en nuestros viajes por carretera, situaciones inesperadas. Recuerdo una vez cuando tenía unos 13 años en San Diego que mi padre decidió comprar un buggy. No teníamos idea de cómo hacerlo funcionar ya que mi padre no es mecánico. Sin embargo, nos aventuramos al desierto con el nuevo buggy en julio. Tenemos que probarlo, ¿verdad? Así escapamos en el buggy. Estamos conduciendo y aprendiendo cómo funciona. Estábamos a unas 3 millas del campamento y una rueda se soltó como si los pernos se hubieran cortado a 3 millas de distancia. Era mi hermano mayor, yo y mi papá. Y están tratando de trabajar en él y averiguar lo que está pasando. Mi padre me mira y dice: Mike, amigo, regresa al campamento, estoy así. Solo porque soy el más joven, ¿cómo qué? Vamos, ¿no has leído la historia de José? Él era el favorito. Termino volviendo al campamento a pie para luego coger el camión. Arreglamos el buggy y cometimos el error de conducirlo. Nos perdimos y fue tarde en la noche cuando volvimos al campamento. Mi madre con mis hermanas menores estaban llenas de pánico y temor, pensando que estábamos muertos en algún lugar. Fue solo una pequeña desviación. En nuestra vida surgen desvíos, enfrentaremos obstáculos en el camino, dolor y sufrimiento. Y el trauma. Sí, hoy va a ser uno de esos mensajes. Así que donde vamos a recogerlo en esta historia, José ha compartido sus sueños con sus hermanos, que ya lo odian porque es el favorito. Y se han ido con sus rebaños. Y el padre de José le pide que vaya a ver cómo están sus hermanos. Estamos en el capítulo 37 del Génesis. El versículo 12 dice esto: ahora sus hermanos habían ido a apacentar los rebaños de su padre cerca de Siquem. E Israel dijo a José: como tú sabes, tus hermanos están apacentando sus rebaños cerca de Siquem. Ven, te voy a enviar muy bien con ellos. Le respondió y le dijo: ve a ver si todo está bien con tus hermanos y con los rebaños y tráeme la noticia. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró vagando por los campos y le preguntó: ¿qué buscas? Él respondió: busco a mis hermanos. ¿Puedes decirme dónde pastan sus rebaños? Se han ido de aquí, respondió el hombre. Les oí decir: vamos a Dotán. Así que José fue tras sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Pero ellos lo vieron a lo lejos y antes de que llegara conspiraron para matarlo. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros: vamos, matémoslo, arrojémoslo a una de esas cisternas y digamos que lo devoró un animal feroz. Luego veremos qué sale de sus sueños. Crecí con hermanos, puedo entender la rivalidad entre hermanos. Pero esto
Es llevarlo a otro nivel. Estaban dispuestos a asesinar a su hermano solo porque no les gustaba. La maldad y la intención detrás de esa maldad es un nivel que es difícil de entender. Recuerdo esa época con mi hermano, siempre juntos. Si tienes hermanos, seguramente hiciste lo mismo. Tenemos una diferencia de edad de solo 2 años. Y en un momento, ni siquiera sé por qué estábamos peleando, nos encontramos en el garaje y él se burlaba de mí y simplemente lo sabía. Nunca tienes ese hermano que sabe cómo hacerlo. Ellos solo resisten. Así que un poco de rabia salió justo ahora. Wow, empecé a ponerme nervioso. Así que cogí, había una clavija de madera que cuelgas en un armario, pones tu ropa colgada, hay una clavija de madera, así que cogí esta cosa y actué como si fuera un bate. Me dijo, ¿qué? ¿Vas a golpearme con eso? Yo estaba como, oh sí, y le di un golpe y él levantó el brazo y yo le golpeé el codo y él se asustó e inmediatamente el terror llenó mi cuerpo, no por mi hermano, sino por mi madre. Mamá se va a enterar y estoy perdida. Así que me asusté, corrí a casa, coloqué el llavero junto a la puerta y la abrí de un salto. Y mi mamá estaba allí de pie, exactamente allí. Y yo estoy como, mi hermano se llama Jeremy, le pegué a Jeremy y me fui corriendo a mi habitación. A los 15 años estaba aterrorizado. Mamá iba a hacer algún daño. Entiendo la rivalidad. Entiendo que los hermanos no se lleven bien, pero esto es algo diferente. Capaces de hacer todo para asesinarlo, para eliminarlo de sus vidas. Eso es un nivel de dolor y trauma que está a punto de tener lugar que no podemos. Casi todos no pueden empezar. Y entonces lo van a tirar en una de estas cisternas. Ahora bien, una cisterna es algo así como un pozo. Lo excavarían en el lecho rocoso y luego lo tapiarían y enlucirían. Pero básicamente era un pozo. Este es el pozo en Dothan en el que creen que José fue arrojado. Pero era este pozo, no hay escapatoria. No hay forma de salir. Te fuiste de allí sabiendo que tu propia familia te quiere muerto. Continúa diciendo, cuando Rubén escuchó esto, Rubén es el hermano mayor. Trató de rescatarlo de sus manos. No le quitemos la vida, dijo, no derramemos sangre. Échenlo en esta cisterna aquí en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Ahora no sé si Rubén era el mayor y va a ser el responsable de informar a papá. Y así que no sé si está más aterrorizado de tener que informar de esto a papá o si realmente quería salvar su vida. Pero Rubén es una especie de intervenir aquí. Rubén dijo esto para rescatarlo de ellos y llevarlo de vuelta con su padre. Así que cuando José fue a ver a sus hermanos, ellos lo despojaron de su túnica, la túnica ornamentada que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna. La cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos iban cargados de especias, bálsamo y mirra y se dirigían a llevarlos a Egipto. Judá, uno de los otros hermanos, dijo esto a sus hermanos: ¿qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vendámosle a los ismaelitas sin dañarlo. A pesar de todo, es nuestro hermano, de nuestra sangre. Los hermanos estuvieron de acuerdo, así que vendieron a José por 20 siclos de plata luego de sacarlo de la cisterna a los ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y vio que José no estaba allí, se rasgó las vestiduras. Volvió con sus hermanos y les dijo: el niño no está allí, ¿a dónde puedo acudir ahora? Imagina por un segundo lo que José está procesando en este momento. Ha sido enviado en una tarea por su padre, una tarea, ir a ver a tus hermanos. Solo está haciendo su trabajo como hijo, siendo fiel a su padre. Pero no sabe que sus hermanos están tramando matarlo. Lo capturan, le quitan la ropa y lo arrojan a un pozo. El terror absoluto ha llenado su corazón. No sabemos, la Biblia no dice cómo. José procesa esto. Solo se nos da un versículo más adelante en el capítulo 42.
Y a medida que la historia se desarrolla, José lidia con mucho más dolor y problemas en su vida, pero finalmente se encuentra en una posición de autoridad. Y sus hermanos terminan abriéndose camino hacia él, pero no saben que es José. Y hay un versículo donde sus hermanos están hablando y se nos da un pequeño vistazo de cómo José manejó este momento en la fosa. Génesis 42, 21 dice: se dijeron el uno al otro los hermanos: estamos siendo castigados debido a nuestro hermano. Vimos su angustia cuando nos suplicó por su vida, pero no le escuchamos. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de José? Y si has lidiado con algún dolor o trauma o sufrimiento en tu vida, tal vez te has hecho estas mismas preguntas. E esse abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, abuso emocional, ya sea como adulto o como niño, ¿qué traumas has experimentado? Has pasado por cosas. Todo el mundo ha lidiado con algún nivel de dolor y sufrimiento, y hay preguntas que a menudo nos hacemos en esos momentos. ¿Qué podríamos deducir? ¿Cuáles eran los pensamientos de José? ¿Por qué se preguntarán la mayoría de nosotros? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice mal? Simplemente seguía las órdenes de mi padre. No es culpa mía ser el más joven. No es mi culpa ser el favorito. No es culpa mía que mi padre me hiciera este abrigo. No es culpa mía que me mandara a hacer este recado. Solo hago lo que me han dicho. Y ahora me encuentro en el fondo de este pozo pensando que mis hermanos me van a matar, que mi vida está a punto de acabar a los 17 años quizás. Trauma. ¿Está Dios enfadado conmigo? ¿Hice algo mal? ¿He hecho algo para merecer esto? ¿He cometido algún pecado por el que Dios me está castigando? ¿He metido la pata? Dios, ¿estás enfadado conmigo? Hoy tal vez la contemplación continúa. De ser arrojado a este pozo pensando que sus hermanos van a matarlo. Luego es vendido como esclavo a estos madianitas y comienza este largo viaje a Egipto. Durante ese tiempo sus hermanos toman su chaqueta, la hacen jirones, la mojan en sangre de animal y se la llevan a su padre, que lo ve y llora porque piensa que su hijo está muerto. Esta es mi familia. Estos son mis hermanos. Se supone que esta es la gente con la que puedo contar. Se supone que este es un lugar de seguridad, no de abusos y traumas. ¿Por qué está pasando esto? Esta es mi propia familia. Mi padre me traicionó. ¿Fue idea de mi padre? Imagina sus pensamientos. No entiende por qué sucede esto y qué está pasando. Pero este trauma es absolutamente destruyendo y desmoronando su vida. Todo lo que puede ver y sentir es dolor. ¿Qué ha causado tu dolor? ¿Y con qué has tenido que lidiar en tu vida? ¿Qué trauma has experimentado? ¿Con qué sufrimiento has tenido que lidiar? ¿Qué has atravesado? Tal vez estés en medio de algo en este momento. Tal vez sea algo que te ocurrió cuando eras niño. Escucho historia tras historia tras historia de personas que han caminado a través de estas puertas con cantidades inimaginables de trauma y dolor en su vida. ¿Su dolor ha sido causado por su familia? ¿Puedo decir que lo siento? Lo siento si has tenido que lidiar con algo así. Algo que nunca debería pasar.
Tu familia es tu apoyo y confianza. Cuentas con ellos para sentirte seguro. Ellos son los a los que acudir cuando lo necesitas. Y si ha habido algún trauma en tu vida debido a la familia, lo siento. ¿Tu dolor ha sido causado por tu iglesia? Y esto me duele en el corazón. Tantas historias de iglesias que sorprenden. Destruido la vida de las personas en nombre de Dios. Y aunque me encantaría decir, esta es una iglesia increíble y no vamos a hacer nada de eso. Esta es una iglesia también llena de gente rota, yo incluido. Si usted ha experimentado el trauma y heridas en la iglesia, lo siento. Se supone que este es un lugar de un santuario espiritual, una manta de seguridad espiritual, no un lugar donde te sientes. Sientes como si anduvieras sobre cáscaras de huevo o esperaras que caiga el siguiente zapato. Ocurra eso que te haga decir, sí, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. ¿Fue tu dolor para el beneficio de alguien más, para su ganancia? Celebra la recuperación, un programa increíble. Algo que me encanta formar parte. Ocurre cada martes por la noche y todos los martes por la noche se puede ser testigo de una increíble sanación y restauración. Y la transformación de suceder en la vida. Y el problema es que hay un estigma, ¿verdad? La gente piensa que Celebrate Recovery es solo para tratar con una adicción a las drogas o alcohol. Tal vez 30% de quienes vienen tratan los martes de noche drogas y alcohol. Es para cualquiera que esté lidiando con una herida en su vida, con un dolor en su vida. Tal vez un hábito que ha sido causada por ese dolor y complejos cosas que los detienen. Y así, comer en exceso, compras en línea, juegos de azar, una adicción sexual, lidiar con heridas de traumas infantiles o lo que sea. La lista continúa. Si somos honestos con nosotros mismos, cada uno de nosotros debería estar en Celebrate Recovery. Te reto. Te reto a que abras esa puerta. Y te arriesgues a ser transparente. Con Dios y con la gente en sus vidas. Y ver lo que Dios puede hacer. El mal, dolor, sufrimiento, trauma o abuso que haya experimentado en su vida, nunca fue parte del plan de Dios para ti. Léelo otra vez. El mal, el dolor, sufrimiento, trauma o abuso que has experimentado en tu vida nunca fue parte del plan de Dios para ti. Dios no planea agonía y dolor en tu vida. Pero Él es tan poderoso que usará ese mal devastador que has tenido que experimentar para el bien, si se lo permites. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te acompañe en un viaje para liberarte de lo que paraliza tu vida? ¿Estás dispuesto a entregarle aquellos obstáculos que te detienen, te hacen tropezar o los traumas que has experimentado? Permitirle a Dios obrar en tu vida de forma poderosa, en maneras sorprendentes e inimaginables. Esa es la historia de José. Pero aquí está el problema. Hay una declaración que José hace décadas más tarde en su vida, mirando hacia atrás con perspectiva y retrospectiva. Y dice, estas cosas que me han sucedido, estas cosas que estaban destinadas al mal, Dios las usó para el bien, pero ese proceso de llegar a esa conclusión no sucedió de la noche a la mañana. Fue un viaje.
Y tuvo que caminar a través de él, tuvo que vivir en ese dolor, tuvo que viajar a través de ese dolor, tuvo que lidiar con la agonía y el sufrimiento y procesarlo, aprendiendo lentamente a entregarlo a Dios y aprendiendo lentamente a dejarlo ir. Dejar a Dios hacerlo mejor. Me pregunto cómo José enfrentó esta situación para que pudiéramos seguir su ejemplo, pero la Biblia no lo menciona. El único versículo que conocemos acerca de su experiencia es aquel donde expresa su angustia y suplica por su vida. Aunque no sabemos en detalle cómo lo procesó, sí sabemos que se mantuvo fiel a Dios. Pero hay un hombre en la Biblia que lidió con un poco de dolor, de quienes hemos sido ejemplo a seguir, del que podemos tomar ejemplo, y su nombre es Jesús. Así que quiero cambiar de marcha y llevarnos al capítulo 14 de Marcos. Jesús acaba de terminar. Jesús tiene su última cena con sus discípulos y les prepara para lo que está a punto de suceder. Está a punto de ser arrestado, juzgado y crucificado por los pecados de todos. Quiere explicar a sus discípulos lo que está a punto de suceder. Y acaba de decirles, mira, en el proceso de todo lo que está a punto de suceder, cada uno de ustedes me va a abandonar. Y en Marcos capítulo 14, el bueno de Pedro salta. Pedro declaró, aunque todos caigan, yo no lo haré. En verdad te digo, respondió Jesús, hoy sí, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú mismo me repudiarás 3 veces. Pablo insistió firmemente, aunque me cueste la vida, jamás te abandonaré. Todos los demás dijeron lo mismo. Jesús, puedes confiar en nosotros, estamos contigo, nunca te abandonaremos, no iremos a ningún lado. Así que se levantaron, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras oro. Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Y comenzó a estar profundamente angustiado y preocupado. Mi alma está abrumada de dolor hasta la muerte. Les dijo. Hay otras versiones que usan la palabra aplastada. Mi alma está siendo aplastada en este momento. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco más lejos, se postró en tierra y oró para que, si era posible, pasara de él aquella hora. Abba, Padre, dijo, todo es posible si me quitas este cáliz, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Luego volvió a sus discípulos y los encontró durmiendo. Simón dijo a Pedro, ¿duermes? ¿No podías velar 1 hora? Velad y rezad para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más se fue y rezó lo mismo. Cuando volvió, los encontró otra vez durmiendo porque les pesaban los ojos. No sabían qué decirle. ¿Qué decirle? De hecho, se fue otra vez a orar y vuelve una vez más. Y ellos dormían de nuevo. Entonces los despierta. Les dice, mirad, ahora es el momento. Judas, que era uno de sus 12 discípulos, uno de los chicos que hicieron vida con Jesús, que lo siguieron, que presenciaron milagros y escucharon sus enseñanzas, Judas había decidido traicionarlo por un poco de dinero. Y estaba trayendo gente para arrestarlo. Pedro, valiente, saca su espada y corta guardia, la oreja del guardia, y Jesús está como, wow, wow. Y en ese momento cuando lo arrestan, solo 10 versos después, todos lo abandonaron y huyeron. Hay mucho que aprender de nuestro asombroso Dios. ¿Qué hizo Jesús para enfrentar el inmenso dolor? Su corazón está angustiado. Le confía a su gente más cercana que siente cómo su corazón se está aplastando. Aunque sabe que su gente más cercana lo está abandonado, su mente está puesta en la cruz. Está por enfrentar una muerte agonizante y tortuosa, sobrellevando el peso y los pecados de todo el mundo. Lo aplasta. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Sabiendo que increíble dolor, sufrimiento y trauma está a punto de ocurrir,
cosas a modelar en nuestras vidas al tratar de procesar, manejar y superar nuestro propio dolor. Se rodeó de su gente más cercana. Reunió a sus discípulos y les dijo: venid conmigo. No había multitudes, no había nadie más, eran sus discípulos. Y a partir de entonces, incluso con sus propios 12 discípulos, toma a sus 3, Pedro, Santiago y Juan. Estos son los más cercanos, su círculo íntimo, su gente más cercana. Se rodeó de ellos. Se confió a ellos, reconociendo su propio dolor. Imagina, este es Jesús, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, es Dios todopoderoso en carne y hueso, pero también es completamente humano. Y sé que es un concepto difícil de entender, pero en este momento su emoción humana sale a la luz y él reza y llora y le dice a su gente más cercana: miren, mi alma está pesada. Me siento roto en este momento. Mi alma está siendo aplastada en este momento. Se rodeó de su gente más cercana y confió en ellos. ¿Quién es tu gente? ¿De quién te rodeas? ¿Quiénes son las personas en las que puedes confiar y reconocer tu dolor y tu sufrimiento, las cosas que son tan difíciles de afrontar? Mi rezó. ¿Sabes cuál no era su oración? Querido Dios, gracias por mi día. Gracias por la comida que puedo comer. Oh, y también, tal vez, haz algo con este dolor que estoy a punto de soportar. Amén. Está clamando a Dios. Está siendo totalmente transparente con Dios. El lado humano de Jesús, que experimentó las mismas emociones que nosotros, está diciendo: no quiero hacer esto, no quiero hacer lo que está a punto de suceder, no quiero hacer esto. Pero Dios, si esto es lo que quieres de mí, si esta es tu voluntad para mí, estoy dispuesto. Rezó con todas sus fuerzas y volvió a rezar la misma oración, y luego volvió y dijo la misma oración otra vez, y luego volvió y dijo que estaba gritando a Dios: aleja esto de mí, no quiero lidiar con esto. ¿Cuándo fue la última vez que le rezaste así a Dios? Él es un Dios grande, Él puede manejarlo. ¿Estás dispuesto a ser transparente? ¿Estás dispuesto a ser abierto y honesto sobre el dolor y la lucha con la que estás lidiando? ¿Estás dispuesto a decir: Dios, no quiero lidiar con esto, aleja esto de mí? Y puede que no lo haga, no porque quiera que sufras, sino porque quiere usarlo para que venga el bien. Un bien que ni siquiera puedes imaginar, un bien que es más grande que cualquier cosa que puedas esperar. Él quiere usarlo. Así que se rindió al proceso de Dios. Él dijo: está bien, esto no se trata de lo que yo quiero, Dios, sino que se haga tu voluntad. Vivimos en un mundo roto, donde ocurren atrocidades que nunca deberían ocurrir. Y me encantaría pararme aquí y decir: bueno, si rezas lo suficiente, no sucederá o todo desaparecerá. Pero esa no es la verdad. Pero la verdad es que tenemos un Dios lo suficientemente poderoso para tomar estas cosas malvadas que han sucedido, y comenzar a moldear y formar tu vida. Si estás dispuesto a rendirte a Él en algo, José ni siquiera podía imaginar dónde terminaría su vida. Le llevó el espacio de toda una vida llegar allí. ¿Estás dispuesto a confiar en que es un Dios bueno, que viajará contigo y usará tus heridas y tu dolor para moldear y dar forma a tu vida? Y así, mientras se rindió a la voluntad de Dios, permitió que le clavaran, le atravesaran las muñecas y los pies, permitió que le desgarraran. La carne fue desgarrada de su espalda por espinas. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza y golpearon con una porra, clavando las espinas en su cuero cabelludo. Y mientras colgaba y sangraba en esta cruz, dijo: Padre, perdónalos. Y no se refería solo a los guardias romanos, hablaba de ti. Y estaba hablando de mí.
Y el pecado tras pecado tras pecado que seguiremos cometiendo porque somos personas rotas. Él está diciendo: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que son. Que solo fue capaz porque se rindió a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi dolor y mi trauma? ¿Qué hago con estas cosas? Tal vez que han sucedido hace mucho tiempo. Que se ciernen sobre mi cabeza, esas cosas que han marcado el curso de mi vida, no en la dirección que yo hubiera querido. ¿Qué hago con ello? Deja de evitarlo, eso es lo primero. Lo sé. Iglesia, créeme, lo sé. Es fácil empujarlo hacia abajo, enterrarlo, no hablar de ello, cubrirlo y actuar como si todo estuviera bien. Es fácil. Deja de evitarlo. Y ese miedo que sientes por el dolor que has experimentado en tu vida, tienes que dejar de alimentarlo. Hay una persona muy sabia, individuo, que hizo una declaración muy profunda. Pero es verdad. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. Hay oscuridad en el miedo y conduce a la ira. La ira conduce al odio. El odio conduce al sufrimiento. Y no hemos sido llamados a vivir una vida de sufrimiento. Sabemos que habrá dificultades, pero estamos aquí para superarlas. El sufrimiento es algo que es un estorbo en nuestras vidas, que nos detiene de lo que Dios quiere realizar. Pero si estamos alimentando ese miedo que conduce al odio, que conduce a la ira, que conduce a... entonces estamos frenando lo que Dios quiere de nosotros. Y en Hebreos 12 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una gran nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Corramos con perseverancia la carrera que nos ha sido señalada, fijos los ojos en Jesús, el precursor y consumador de nuestra fe. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando su oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Considéralo, Jesús, que soportó tal oposición, tal trauma, tal dolor y sufrimiento para que tú y para mí no nos cansemos de corazón. A la iglesia de Corinto, Pablo escribió esto: alabanza. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la compasión y Dios de todo consuelo, que nos consuela en nuestras tribulaciones. Podemos consolar a otros para que puedan consolar a quienes nos rodean. Nuestro Dios es grande y poderoso y nos brinda consuelo en tiempos difíciles. Entonces, ¿qué hago con mi dolor y mi trauma? ¿Qué hago con las cosas con las que estoy sufriendo y luchando? Rodéate de tus personas más cercanas. ¿Tienes gente? ¿Tienes personas en las que puedes apoyarte, confiar y compartir ese dolor que está aplastando tu espíritu? Y si no las tienes, hay varias formas para encontrar eso. Y así, ya sea presentándote como voluntario y conociendo gente, saltando en un grupo pequeño y compartiendo la vida con personas, celebrando la recuperación y viajando con aquellos que entienden lo que es, que pueden consolarte porque el Dios de todo consuelo los ha consolado a ellos. Confía en ellos. Reconoce que estás herido y sufriendo. Reconoce el dolor con el que estás lidiando.
Reza con todas tus fuerzas. Dios puede manejar cualquier cosa que tengas para Él. Si lees cualquiera de los salmos en los que David clama a Dios: ¿dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Acaso ya no me amas? ¿Por qué dejas que mis enemigos me rodeen? Dios puede ocuparse de tus oraciones, pero ¿acaso acudes a Él en primer lugar? Y luego ríndete. Tienes que rendirte a su proceso. No va a ser fácil. No va a ser solo pulsar un interruptor y todo va a mejorar. Él te hará crecer y moldearte y darte forma. Santiago escribe, Santiago 1:2 dice: considéralo puro gozo cuando pases por estas diversas pruebas, debido a la perseverancia que Dios va a desarrollar en tu vida. Dios no promete quitártela, pero promete usarla. ¿Qué herida necesitas entregar hoy para que Dios pueda usarlo para bien en tu vida? Él lo está esperando, está listo para que se lo entregues. Déjalo ir y observa el consuelo y la paz y el trabajo transformador que es capaz de hacer, y la restauración que logrará en tu vida, para que tal vez unos años más tarde puedas mirar atrás y decir: Dios, veo lo que pasaba en mi vida, el mal que no querías para mí, pero usaste tu grandeza para convertirlo en bien. Si usted está dispuesto a entregar a Él, ¿bajarías la cabeza conmigo? Yo sé que hay dolor y el trauma que se ha experimentado, tanto en esta sala como en la gente que nos ve online. ¿Nos darías la fe? Jesús, ¿nos darías el coraje para entregar ese dolor? Y confiar en que eres un Dios tan bueno que lo usarás para el bien de nuestras vidas. Dios, no podemos ni empezar a imaginar cómo sería eso, pero tú eres mucho más grande que eso. Y sabemos que eres un Dios capaz de cosas poderosas. Así que al rendirnos, mientras nos rodeamos de gente y confiamos en ellos y en ti, Dios, para que restaures y fortalezcas nuestras vidas, que empieces a moverte en nosotros, incluso ahora en este momento, Jesús. Gracias por ser un Dios de consuelo, el Padre de todo consuelo. Dios, conforta a los necesitados en este mismo momento. Oh, te amamos, te alabamos, te ofrecemos esta alabanza esta mañana, Dios, y reconocemos que eres el Dios todopoderoso del universo, que nos ama, que nos amas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.